11 años y 3 meses de prisión para Elizabeth Holmes por engañar a inversores con una máquina que nunca funcionó. Una promesa de revolucionar la medicina, una empresa que valía 10.000 millones. Como una joven millonaria, pudo construir un imperio de la confianza y luego destruirlo con una mentira. Esta es la historia de Theranos y la ilusión que costó miles de millones. La tecnología no existió, los resultados no fueron reales, solo una visión brillante y una narrativa perfecta. Pero el sistema no es infalible, y en el fondo una empresa no puede ser todo lo que promete. La verdad terminó siendo más pesada que cualquier invento. Al final vas a entender cómo la SS lo investigó 5 veces sin ver nada. Pero primero hay un detalle que nadie te ha contado sobre la habitación 17. Era el corazón de Theranos, una sala donde se creía que se fabricaban las pruebas revolucionarias que cambiarían la medicina. Allí se prometía que una gota de sangre bastaría para detectar cualquier enfermedad. La promesa era tan poderosa que atrajo a inversores de todo el mundo. Pero ¿cómo se logró que una empresa tan pequeña se convirtiera en una de las más valiosas de Estados Unidos? La respuesta está en cómo se construyó esa ilusión. Elizabeth Holmes no nació en un entorno privilegiado. Con apenas 19 años fundó Theranos, una empresa que prometía revolucionar la medicina con una tecnología que, según ella, podía analizar la sangre con una gota. A los 29 años, se convirtió en la millonaria más joven del mundo. Su historia comenzó en un pequeño laboratorio en Palo Alto, donde con un grupo de jóvenes ingenieros y científicos, construyó algo que parecía imposible, una máquina capaz de detectar cientos de enfermedades con solo una gota de sangre. La idea era simple, pero su impacto era inmenso. La tecnología de Theranos prometía hacer más accesible y rápido el diagnóstico médico, especialmente para personas que no tenían acceso a laboratorios tradicionales. En los primeros años, la empresa recibió inversiones de gigantes del sector, como el banco Goldman Sachs y la multinacional Walgreens. Su valoración ascendió rápidamente, alcanzando más de $10.000 millones en su apogeo. Elizabeth no solo era la fundadora, sino la cara visible de una empresa que parecía estar cambiando el mundo. Su visión era audaz, su liderazgo impecable. En una época en que la tecnología médica se movía lentamente, ella ofrecía una solución disruptiva. Las inversiones se multiplicaron, los medios la celebraron y su nombre se convirtió en sinónimo de innovación. Sin embargo, detrás de esa imagen de éxito y ambición, algo comenzaba a moverse. La confianza en su tecnología era ciega, pero la realidad estaba lejos de lo que se mostraba. Mientras el mundo miraba hacia adelante, Theranos se encontraba en una encrucijada. La promesa de revolución estaba allí, pero en el corazón del crecimiento se escondía una mentira que al final sería la causa de su caída. Theranos recaudó más de $700 millones de inversores, incluyendo a figuras como el exsecretario de Defensa de Estados Unidos, el exdirector del FBI y el fundador de Google. La máquina de Theranos, llamada Edison, era el corazón de la empresa, pero en la práctica no funcionaba como se prometía. La confianza se construyó sobre una base de promesas extraordinarias. Pero detrás de cada palabra había un vacío. La tecnología que prometía revolucionar la medicina no existía, o al menos no de la forma que se había presentado. Los inversores creyeron en la visión de Elizabeth Holmes, pero no en la realidad de lo que estaba sucediendo. Mientras la empresa crecía, el núcleo de su éxito se desvanecía. La máquina no era lo que decían. Las pruebas no eran lo que se aseguraba. La verdad se escondía tras una capa de mentiras que se hacía cada vez más gruesa. La confianza se convirtió en una ilusión. La empresa se movía como si estuviera en marcha, pero todo lo que se mostraba era una proyección. La mentira se volvió la base del sistema. La gente no solo invertía dinero, sino también su fe. Y cuando esa fe se rompió, todo se derrumbó. No fue una caída repentina, sino una desintegración lenta, una desaparición de la realidad que se había construido sobre una ilusión. La verdad salió a la luz. La empresa que prometía un futuro médico revolucionario se reveló como una farsa. La confianza que se había construido se deshizo. La historia no terminó allí. Pero el giro ya había ocurrido. La verdad salió a la luz en 2015, cuando el periodista John Carreyrou publicó una serie de artículos en The Wall Street Journal revelando que la tecnología de Theranos no funcionaba. El caso se convirtió en uno de los mayores fraudes empresariales de la historia. En 2022, Elizabeth Holmes fue condenada a 11 años y 3 meses de prisión. El colapso comenzó con una serie de revelaciones que desmontaron la narrativa que había construido una empresa de $1.000 millones. Los laboratorios que prometían detectar enfermedades en minutos se revelaron como un sistema defectuoso y en muchos casos peligroso. La confianza de los clientes se desvaneció con cada nueva prueba que mostraba que las máquinas no eran lo que se decía. Los inversores, que habían invertido más de $700 millones en Theranos, se encontraron con una empresa que no cumplía con las promesas. Las acciones de la compañía se desplomaron y el valor de la empresa se redujo a una fracción de lo que había sido. La gente que dependía de los análisis de sangre de Theranos se vio afectada directamente. La presión legal se intensificó. Las autoridades federales investigaron el caso con gran seriedad.
Se descubrieron documentos que mostraban una estrategia deliberada para ocultar la verdad. Las acusaciones no solo se centraron en el fraude financiero, sino también en la manipulación de datos y la supresión de pruebas. Elizabeth Holmes se defendió afirmando que había actuado con buena fe. Pero la evidencia acumulada no permitió escapar a la condena. En 2022, el tribunal le impuso una sentencia de 11 años y 3 meses de prisión. Fue la condena más larga de la historia de Estados Unidos para una mujer en un caso de fraude empresarial. La caída no solo fue legal, fue personal. Elizabeth perdió su libertad, su reputación y su lugar en el mundo que había construido. Su nombre se convirtió en un símbolo de la ambición desmedida y la corrupción que puede ocultarse detrás de una promesa de revolución tecnológica. El caso de Theranos no solo fue un fracaso empresarial, fue una lección sobre la importancia de la transparencia, la ética y la responsabilidad. La verdad finalmente prevaleció, y con ella, la consecuencia de mentir cuando el mundo confía en ti. Este caso no solo afectó a Elizabeth Holmes, sino que también dejó a miles de inversores en la calle. Esto podría pasarte a ti porque la ambición sin control puede llevar a la ruina. La historia de un emprendedor que se convirtió en millonario en solo 30 días te espera en el próximo video. La caída de Theranos no fue solo un fracaso empresarial, sino una explosión de confianza desviada. Un sistema que creyó en un futuro revolucionario, pero que se desmoronó bajo la presión de la realidad. La verdad nunca se oculta por mucho tiempo. La justicia tardó 11 años y 3 meses en llegar a Elizabeth Holmes, pero el daño ya estaba hecho. La lección no es solo sobre una empresa, sino sobre la naturaleza humana. La ambición, si no se guía con honestidad, puede convertirse en una bomba de relojería, y eso no se olvida. La historia se repite, la lección no se borra, solo queda el peso de lo que queda, y el próximo video te mostrará cómo un hombre logró el millonario en 30 días, pero a qué precio. En el próximo video te cuento la historia de un emprendedor que se convirtió en millonario en solo 30 días. Y lo peor no fue esto, te lo cuento mañana.